Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 11 de octubre, sábado de la semana número 27, sábado también de clase de reunión allá en la Vicaría Monseñor Romero. Vamos a estudiar esos documentos de Santo Domingo y Aparecida. Son toda una revelación y vamos después en la semana a tener esos videos para que podamos, los que no están yendo a la clase, puedan también tener elementos de evaluar qué es y cómo está la iglesia. Ayer yo les decía, no será mucho su poquito, es que era demasiado lo que dijo Monseñor Romero, pero Monseñor Romero tenía el Espíritu de Dios, lógicamente, pero tenía también la voluntad de no dejarse doblegar por nada ni por nadie. Por eso, citando a la carta de Santiago, carta que Martín Lutero hubiera querido quitar de la Biblia, no pudo hacerlo, sí quitó otros, los del Antiguo Testamento los eliminó, pero la carta de Santiago no la pudo eliminar, y ahí está la referencia de la acepción de personas. Hoy vamos a avanzar en esta figura del Dios en persona y de liberar a toda la persona. Oigamos a Monseñor. Fíjense cómo se anuncia en la primera lectura la liberación que Dios trae. Dios vendrá en persona. Él trae el desquite. Él resarcirá. Él dará salud a los cuerpos. Él hará florecer el desierto. Qué frases más magistrales para pensar lo que es la verdadera liberación que Dios quiere. El desquite no es una venganza de egoísmo, es el poner las cosas en su puesto, es el decirles todos son hermanos, ya no hay por qué unos humillen a otros. El desquite de Dios será su amor, que lo sepan comprender todos los hombres. Él resarcirá, como cuando se ha ofendido a alguien y viene alguien a resarcir, a reparar, a pedir perdón. Viene Cristo precisamente a eso, a pedir perdón al Padre, porque los hombres lo han ofendido con tanta acepción de personas, porque lo han ofendido con tantos temores y opresiones que no son fe en Dios. Y cuando Cristo muere en la cruz, está resarciendo y está trayendo el desquite. Estos son los desquites. Estas son las reivindicaciones que Dios quiere, las que se apoyan en el desencadenamiento de nuestro corazón del propio pecado. Ahí está la causa, y todo aquel que grita y habla y hace obras de liberación, pero oprimiendo, matando, haciendo el mal, no ha comprendido que la verdadera violencia que salva es la que se hace uno a sí mismo. Resarcir a Dios por mis pecados y desde mi propio corazón. Este hombre total tiene una dimensión trascendente y una dimensión histórica. Por eso en el gesto de Cristo yo quisiera ver estas dimensiones.
hay elementos que yo espero que usted los conozca, y si no los conoce, que los podamos analizar en estos minutos que nos permite el programa. En sendos discursos, ayer pasó otra vez el hermano con su canasta, porque primero pasa con la Biblia, después pasa con su canasta recogiendo dinero. Y precisamente se habla de eso, de que Cristo pagó con su sangre el rescate para que todos tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Pero mucho cuidado. El concepto de rescate lo podemos entender mejor si lo asociamos a un secuestro. Alguien secuestra a un familiar mío y de repente cae una llamada: necesito $1.000.000 para liberar a su familiar. Y yo veo dónde consigo el millón, sí que lo tengo, y nos ponemos de acuerdo en un punto y le damos $1.000.000 y me devuelven a mi pariente. Esto es un rescate. La figura que se usa en el Nuevo Testamento no es la misma figura del rescate en el Antiguo Testamento. Son dos cosas completamente diferentes. Esto lo vamos a comprender mejor cuando estudiemos las lecturas bíblicas de hoy. Jesús, quiero recordarles lo que estudiamos en la primera de las sesiones. Jesús organiza un grupo, un movimiento. Nunca Jesús fundó la iglesia, ninguna iglesia. Pero cuando Jesús es asesinado y resucita, en ese momento el grupo que había andado con él fue el que organizó la iglesia. Hay que remitirse al primer video. Esto para decirle a usted que es falso cuando alguien dice que la Iglesia Católica la fundió el emperador Constantino. Eso es altamente falso. Jesús es apresado, torturado, asesinado y resucita. Desaparece. Pero él había dicho que iba a dejar o iba a enviar el Espíritu. Este grupo que anduvo con él, ya con el Espíritu, es el que decide qué se dice y qué no se dice de Jesús. Entonces ellos, los que andaban con Jesús, hacen referencias con el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, Dios, por medio de Moisés, liberó a las tribus que estaban esclavizadas en Egipto. No pagó un rescate. No le dijo al faraón: mira, aquí te voy a dejar. No. Me los das porque me los das. Y salió. El pueblo de Israel en el desierto tiene que conformarse como pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene que tomar en posesión la tierra. La tierra está ocupada. Hay que sacarlos de esa tierra. Y los sacan. Pierden batallas, ganan batallas, pero finalmente el pueblo toma la tierra. Cuando llega el rey David, ya el pueblo tiene una tierra, pero todavía son tribus dispersas. David hace de las tribus dispersas un solo pueblo y les da identidad de pueblo de Israel. Ese es David. Cuando pasa el tiempo, el pueblo se prostituye en presencia de Salomón. Se prostituye al pueblo y el mismo rey Salomón
se prostituye. Permite que en Israel haya una infinidad de altares a otros dioses. Y tiene que venir el momento de darle primacía al templo. La vida de Israel va a circular alrededor del templo. Cuando el pueblo de Israel es destruido, Reino del Norte, año 722 o 721, hay una esperanza de que Dios va a enviar a alguien para que volvamos a ser pueblo de Israel, Reino del Norte. El Reino del Sur se quedó riendo casi por 200 años. Año 588, Nabucodonosor destruye el Reino del Sur. Y el Reino del Sur es llevado a Babilonia. Dios suscita al emperador Ciro y Ciro los restablece. La figura del rescate en el Antiguo Testamento no es lo mismo que la figura del rescate en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, para que usted tuviera un rescate, una remisión, resarcir sus pecados, usted en el templo llevaba un cabrito, un toro, una oveja, o 2 pichones si era muy pobrecito, y la sangre de esos animales derramada en el altar perdonaba los pecados. Viene Jesús y no va al templo a sacrificar ningún animal. Es Él. Él es la víctima. Él es el sacerdote. Él es el altar. Carta a los Hebreos. Sacerdote, víctima y altar. Y Jesús en esto se convierte en el sumo y eterno sacerdote. Jesús, con su sangre, no sangre animal, pagó el rescate para que usted y yo no tengamos pecado. Pero viene Jesús y señala quién está bajo el poder del pecado. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Jesús ya pagó, pero yo volví a pecar. Y Monseñor Romero está hablando precisamente de el resarcir, de pagar el secuestro para que seamos libres. Pero esa libertad suya y mía depende de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Aclara muy bien, Monseñor, no es una venganza. Ya vamos a leer el profeta Joel. No es una venganza, es una gracia, es una violencia hacia nosotros mismos. A mí me encanta mucho ese canción preciosa de Luis Enrique Mejía Godoy. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles. La venganza personal es decirle a la humanidad: aquí somos cristianos, aquí somos diferentes, aquí no tiramos bombas, aquí no peleamos, ni servimos como ayer, serviles a los gringos. Y claro, le dieron el premio Nobel de la Paz a la niña Corina Machado, servil a los gringos. Así. Al estilo de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, servil a los gringos. Le perdonó 17,000 millones de dólares de la deuda que debía pagar por indemnización por los daños que la Contra hizo en Nicaragua. Serviles. No son héroes, pero le dieron el premio Nobel de la Paz a doña Corina Machado. Allá están celebrando. Yo contento que no se lo hayan dado a Donald Trump, que es lo que él andaba buscando con eso de arreglar guerras. Pero gracias a Dios no se lo dieron a Donald Trump. Ya le habían dado a Barack Obama y ahora no sé por qué le dieron un premio Nobel a Barack Obama.
Nuestra venganza. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles. Mi venganza personal es decirle, aquí ya no hay opresión. Mi venganza personal es decirle a la sociedad, yo soy cristiano y soy diferente a los demás. Y Monseñor recibe los aplausos porque está tocando la llaga al rojo vivo, porque está hablando cuando un gobierno está masacrando a los campesinos, cuando está metiendo presos injustamente a los obreros y está matando a profesores y ha matado a muchos sacerdotes, cuando Monseñor está diciendo estas palabras. Ya le mataron a Rutilio, a Alfonso, a Octavio, a Rafael Palacios, ya le mataron a Lilio Napoleón Macías, ya viene Neto Barrera. Es un desastre. Y sin embargo, el cristiano, la cristiana, no busca venganza. El rescate lo pagó Jesús. Yo vivo de ese rescate. Yo estoy agradecido que Jesús pagó el rescate. No soy yo el que va a andar buscando venganzas. Ya pagó Jesús. Hoy mi venganza, hoy mi éxito es cumplir la voluntad de Dios, sin mendigos en las calles, con casa digna para todos, con derechos humanos y derechos animales vividos, con paz duradera, con libertad completa y con sabiduría popular y sabiduría mundial y geopolítica y microeconomía, un país libre. Vamos a estudiar Joel. Estamos en el capítulo 4, versículos del 12 al 21. Dice lo siguiente: así habla el Señor, que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz, la mies está madura. Vengan a pisar, el lagar está lleno, las cubas desbordan, tan grande es su maldad. Multitudes innumerables en el valle de la decisión, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así, ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santa montaña. Jerusalén será un lugar santo y los extranjeros no pasarán por ella. Aquel día, las montañas destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Por todos los torrentes de Judá correrán las aguas y brotará un manantial de la casa del Señor que regará el valle de las acacias. Egipto se convertirá en una desolación y Edom en un desierto desolado a causa de la violencia cometida contra los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor tendrá su morada en Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios vengará. Dios va a hacer un gran juicio. Esta es una concepción del profeta Joel, es una concepción generalizada en el pueblo de Israel. No nos va a dar el tiempo, pero por lo menos voy a explicarle aquello de ¿se acuerdan? Las 3 etapas de la divinidad. Abraham se encuentra con uno de tantos dioses.
Abraham, deja esta tierra y te daré una descendencia, una tierra, y te haré padre de muchos pueblos. Abraham, un Dios como cualquier otro Dios, se me apareció. Y él creyó en este Dios que se le apareció. Pero hay más dioses. Cuando el rey David está estableciendo su reino, todavía no hay la concepción de un Dios único, sino mi Dios ha vencido todos los dioses. Hay otros dioses, pero el mío es mejor. Tiene que pasar mucho tiempo para que la gente comprenda que no hay muchos dioses, solo hay uno. Y ese uno, en el Antiguo Testamento, ese uno es el Dios de Israel. Pues esta venganza que clama el profeta Joel es del momento de el profeta Isaías y el profeta Amós. En ese parámetro está aconteciendo lo que está escrito. El libro se escribió posiblemente en el año 450, cuando ya el pueblo está establecido. Pero el clamor del pueblo de Israel es la venganza. Vamos a vengarnos de Egipto, porque nos tuvo esclavos 400 años. Vamos a vengarnos de Edom, porque Edom, los edomitas, no nos dejaban pasar para conquistar la tierra de Canaán. Los edomitas no tenían nada que ver en el asunto, pero había que pasar por Edom para llegar a la tierra prometida, a conquistar Canaán. Pero Edom se interpuso y hubo muchas masacres, de uno y de otro lado. Josué no les predicó el evangelio, les dejó ir la espada, las piedras, las lanzas, mató muchos edomitas. Pero en el concepto de venganza que tiene el pueblo de Israel, Edom, por interferir la conquista, va a ser castigado. Y Judá, bendecida. Y Jerusalén, bendecida. Concepto del Antiguo Testamento de la venganza y de la bendición. Yo no puedo aplicar Joel a la realidad que vivimos hoy. Yo no puedo decirle a Dios, mire, venga y castigue. No es ese el lenguaje que me enseñó Jesús. Mi venganza personal será decirte buenos días, sin mendigos en las calles. Esa es nuestra venganza. Todo el daño que nos han hecho, decirles los amamos, conviértanse, con palabras de Monseñor Romero. El Evangelio de Lucas 11, 27 al 28 dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay un piropo para Jesús y para María. Llámele usted Virgen María o no. Piropo. Dichoso el seno, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Ese es el grito popular. Jesús ya adquirió fama, ya adquirió prestigio. Hay gente que se queda en esa etapa de su vida, viviendo de la fama, del prestigio. Jesús no es así. Miren cuántos enfermos he sanado. Miren a cuántos les he dado de comer. Miren, ya envié a 12 y después envié a 72. Miren todo lo que he hecho. Vivir de la fama, del prestigio, del poder, es una equivocación. Si Jesús
hubiera querido vivir de la fama, del prestigio, del poder. Cuando esta mujer grita: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, Jesús hubiera dicho: gracias, gracias. Como ayer cuando le daban la noticia a doña Corina Machado: no lo puedo creer, no tengo palabras. Vivir de la fama, del prestigio. Sí, este premio es para todo el pueblo venezolano. Magnífico, está bien, está bien. Pero el premio, sí, yo no digo que no se lo merezca, lo merece. Si en verdad estuviera luchando por el pueblo venezolano. La historia lo va a decir. Las tropas marítimas de Estados Unidos están a 50 kilómetros de la costa. Media hora de camino en barco. Ya. En cualquier momento, la historia va a juzgar a Niña Corina. Si de verdad lucha por el pueblo o está luchando para que Estados Unidos tome Venezuela, como lo hizo Violeta Barrio Chamorro en Nicaragua. La historia la va a juzgar. Celebre su premio Nobel. Celébrelo. No es lo mismo que le den el premio Nobel a Corina Machado que a Madre Teresa de Calcuta o a Gandhi. Son cosas completamente diferentes. Vivir de la fama, del prestigio, del poder es un error. La segunda parte es la maravilla de Jesús. Dichosos, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Esta es la dicha. Dichosa usted, dichoso yo, dichoso usted, si cumplimos la palabra de Dios. No si nos dan un premio Nobel, no si nos aplauden, no si nos dan un prestigio, no si tengo dinero. Si escucho la palabra de Dios y la practico. Esta es la dicha. En clave de Lucas, estas son palabras claves para la comunidad. La comunidad que está construyendo Lucas es una comunidad que escucha y practica. Oye, vive. Cuando nos ordenamos sacerdotes, en el formato está: habla de lo que crees, vive lo que predicas. Yo puedo creer y no digo lo que creo. Lo que tú crees, dilo, predícalo. Lo que tú predicas, practícalo. Eso nos dicen siempre en una ordenación sacerdotal. Lo que crees, predícalo. Lo que predicas, vívelo. Y esto es el mandato de Lucas para la comunidad. Si la comunidad, ¿qué pasa? La comunidad dice una cosa y hace otra, es hipócrita. Mateo 23. Ay de ustedes, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Si usted predica, si yo predico, hay que vivir lo que predicamos. En esto consiste el ser cristiano. Por eso marcamos diferencia. Nosotros no hacemos vida las palabras de Joel. El Señor se sentará en el valle de Josafat y juzgará a todos los pueblos. Vení, Egipto, vas a quedar desolado, Egipto. Vení, Edom. Esa no es la predicación cristiana. Hay que siga Estados Unidos, allá que siga China, Rusia, Irán, todos. Pero nosotros, cristianos y cristianas, avanzamos, haciéndonos violencia hacia nosotros mismos, diciendo
predicando lo que creemos y viviendo lo que predicamos. Esa es nuestra venganza. Mi venganza personal será decirte buenos días, sin mendigos en las calles. ¿Te acuerdas cuando me torturaste? Sí, yo te digo Dios te bendiga. Y el torturador tiene que esconder la cara porque él esperaba que también lo torturaran a él. No, somos cristianos. Conviértete, conviértanse, convirtámonos. Hagámonos violencia hacia nosotros mismos. No violencia a los demás, eso es fácil. Violencia hacia nosotros mismos es lo más difícil de la historia. Y es una práctica que no se valora. Hacernos violencia a nosotros mismos es ser verdaderos cristianos, cristianas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.